Bueno, buenas noches. ¿Cómo andás, Camilo? ¿Cómo andás, Rafa? Buenas noches, compañeras, compañeros. Estamos en una nueva edición de Tribuna TV, en un contexto político que ya hemos venido analizando en el último programa, pero que queríamos profundizar, tanto en lo internacional como en lo nacional. Hay novedades en los dos aspectos y parece importante hacer una actualización, un seguimiento. En el plano internacional tenemos hechos que ya estaban presentes la semana pasada, que es por ejemplo esta autorización del gobierno de Biden a Zelensky, al gobierno de Ucrania, de utilizar misiles de largo alcance, de más de 300 kilómetros, y que por lo tanto permiten llegar al interior de Rusia, y en este sentido escala la guerra, ¿no?, a un nivel mayor, y la respuesta del gobierno de Putin en el sentido de enviar también como una especie de respuesta, ¿no?, a través de un misil de largo alcance. Son misiles que tienen un alcance de 4.000, 5.000 kilómetros, ya estamos hablando de intercontinentales, y que por otra parte tienen capacidad para, si bien no estaba cargado aparentemente, de las versiones que hay, con las ojivas, por supuesto que no nucleares, pero tampoco parece que cargara mucho explosivo. Son misiles de un nivel tecnológico muy avanzado, permiten, por ejemplo, que cada misil largue 6 ojivas, y por lo tanto el impacto destructivo es enorme. Bueno, más, depende de los misiles. Pero no sé, hay la versión de que en realidad fue más bien un ataque sin esa carga, porque era más un mensaje que un ataque. Tiene una precisión muy... Tiene una precisión que puede por 50 metros, y con el nivel destructivo que tiene, margen de error muy pequeño. El margen de error es irrelevante para la capacidad destructiva que tiene. Y bueno, bombardearon una fábrica de, no sé si de drones o de misiles, justamente en Ucrania, en el centro de Ucrania. Y por lo tanto, bueno, estamos ante un proceso, en este sentido, de agravamiento de la guerra en Ucrania, en Europa, en un contexto en que estamos en la transición entre el fin del mandato de Biden y el comienzo del mandato de Trump, que va a ser a partir del 20 de enero. Por lo tanto, en este periodo se da una situación muy particular en cualquier régimen político, pero en Estados Unidos más, y con este cambio de orientación de la burguesía norteamericana que se da con este relevo, porque un presidente que se va, por un lado tiene menos poder, por otro lado tiene menos para perder, entonces puede hacer acciones que tal vez el que viene no las pudiera hacer, o puede dejarle un paquete, un regalito al futuro presidente, un regalito negativo o positivo. Y bueno, esto parece ser eso, ¿no? Es decir, no se sabe si hay una coordinación entre el gobierno actual de Biden y el futuro. Parece difícil por las relaciones políticas que están establecidas, pero concretamente hay allí una situación de mayor riesgo, de mayor inestabilidad en esta transición, que está planteando un salto en la guerra y un riesgo muy grande. A la vez se habla de que Trump le pondría condiciones a Zelensky, al presidente ucraniano, de que continuaría el apoyo a Ucrania desde el punto de vista militar, financiero, en la medida en que Zelensky se sienta a negociar con Rusia y esté dispuesto a ceder algo. Es decir, que también allí hay una tendencia a una negociación y a un reparto de Ucrania entre las potencias, ¿no? La especulación que se maneja es la posibilidad de un acuerdo para, de alguna manera, llevar un armisticio ahí en la guerra con Rusia, y poder virar las baterías, el ataque hacia China, ¿no? Es un poco lo que se especula, lo que se viene especulando hace tiempo, pero bueno, una cosa es la voluntad de los gobiernos, otra cosa es la dinámica del proceso de la crisis capitalista de la guerra, que tiene su propia dinámica a veces, a pesar de lo que quieran los gobiernos. Es decir, que parecería ser que Trump va a apostar por ese lado. Por eso hemos puesto la pregunta, ¿no? Es decir, tregua, va a una tregua a Trump
¿Es real la tregua en el Medio Oriente? ¿No? Es decir, el acuerdo de cese el fuego en el Líbano, que ya fue violado inmediatamente por el gobierno israelí, bombardeando Beirut. ¿Es real o es simplemente un respiro en el Líbano para poder atacar más libremente a Gaza y a otras regiones, ¿no? Seguir con los pogromos, con los ataques de los colonos fascistas israelíes en Cisjordania, por ejemplo, donde se expulsa cada vez más a la población palestina también de sus casas, de sus olivos y de todos los terrenos que tienen, y una situación de agresión permanente, ¿no?, sobre la población árabe. Y a la vez Trump tenía ya en su mandato anterior, tenía entre ceja y ceja dársela al régimen iraní. Pero bueno, en este sentido viene un proceso político que tiene interrogantes, ¿no? Es decir, nosotros, más allá de las medidas inmediatas que pueda encarar Trump, me parece importante hacer un análisis de por qué surge la tendencia a la guerra, ¿no? Es decir, porque si no, asume un gobierno y puede hacer todo lo que quiere, el gobierno puede parar todas las guerras. Trump viene con la promesa con el discurso de que viene a terminar las guerras, no a iniciar nuevas guerras, pero el proceso de la guerra surge por el momento del régimen capitalista a nivel mundial, de la crisis capitalista, donde el fenómeno que podríamos decir determinante de todo este proceso es una crisis capitalista de superproducción, de exceso de capitales y mercancías que ya existía hace décadas, que el proceso de restauración capitalista en Rusia y en China apareció como una oportunidad, como una posible salida a esa sobreacumulación de capitales, a esa abundancia y exceso de capitales, a la saturación de los mercados que provocaba esa crisis. Y en todo un periodo de tiempo, en la llamada globalización, se exportaron capitales a China, en menor medida a Europa del Este, a Rusia, y de esa manera se dio una posibilidad de fuga de esos capitales y de acumulación capitalista, de obtener una ganancia. Y en todo ese proceso China pasó de ser una simple plataforma de exportación para capitales norteamericanos y europeos, en los cuales producían productos sobre todo baratos, no tan tecnológicos, ¿no? Es decir, los textiles, los juguetes, calzado y toda una serie de implementos que se vendían en el mercado mundial, inundaban los productos chinos, pero eran de baja calidad, eran productos de poca tecnología. China pasó a ser una potencia de otro orden, con producción tecnológica que en algunos casos no solo compite, sino tiende a superar al imperialismo norteamericano, que empezó a perder participación el imperialismo norteamericano en el mercado mundial. Es decir, de tener un enorme peso, ser la principal potencia, ya está como mínimo al mismo nivel que China en la penetración del mercado mundial, aunque hay otras, de acuerdo a cómo se haga la evaluación, puede ser incluso mayor la participación de China en el mercado mundial, claro, que la de Estados Unidos, en el comercio mundial. Quiere decir que esto plantea un jaque al imperialismo yanqui, a los capitales norteamericanos, que están amenazados en su existencia, y por lo tanto estamos ante una declinación del imperialismo norteamericano, y ningún imperialismo cede su lugar de forma pacífica, no va a dejarse derrotar. Eso es lo que plantea un nuevo escenario, donde del éxito de la globalización, del éxito de esa salida de capitales por la restauración capitalista, se fue a un nuevo estrangulamiento de la economía y el comercio mundiales, en la saturación de los mercados mucho más profunda y agravada, y por lo tanto un choque entre las potencias mucho más profundo. Y bueno, de aquello que había sido el fin de la Guerra Fría, vivíamos en el mundo unipolar, no había peligro de guerra, se iba a la paz y a la democracia universal, con aquello del fin de la historia. Hemos pasado a esta tendencia a la guerra, a las crisis políticas en los distintos estados imperialistas,
y a una tendencia incluso a la fascistización, ¿no?, de los regímenes políticos. Eso es un fenómeno que cualquiera que, digamos, confiara en ese discurso de que la globalización traía democracia, traía paz, traía el fin de las guerras frías y las guerras calientes, bueno, hemos visto cómo se transforma en su contrario, ¿no? Sí, Rafa, algo que me parece importante, lo decíamos en el programa anterior, que es que también no solamente Putin tiene esta respuesta de enviar este misil, sino que también hay un cambio en la doctrina nuclear de Rusia, ¿verdad?, de considerar ahí como agresor a cualquier país que, en el caso de Ucrania, que no es un país nuclear, pero le conceda armamento que pueda ingresar a territorio ruso propiamente dicho, lo van a tomar como una agresión y podría haber una respuesta nuclear táctica, dice. Es un cambio que hubo en la doctrina que ya sobrevolaba, pero que ahora se formalizó y que obviamente también es parte del mensaje, así como el envío de este misil intercontinental que mencionaba Rafa. Lo otro es Trump. ¿Está de acuerdo? Una de las preguntas que se hace, ¿está de acuerdo con Biden en estas medidas que toma Biden antes de retirarse en ceder material de largo alcance y material que venía restringiendo la Ucrania? Está actuando de común acuerdo con Trump. También a su vez pasa que Trump es un tipo que utiliza las redes sociales de forma sistemática y sobre esto ha mantenido un silencio, digamos, llamativo al menos. Entonces algunos especulan con que acá hay un acuerdo y Trump no levanta la perdiz porque está en asociación con Biden, digamos. Y lo otro es que me parece que esta cuestión de decir, a ver, nosotros hablamos de guerra mundial y esto es algo medio distintivo de nosotros, ¿no? Porque otros sectores de izquierda no caracterizan la situación como una guerra mundial, ¿verdad? Y tienden a, las comparaciones históricas que hacen, las tienden a llevar a, bueno, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra, en buscar distinciones, digamos, para negar el carácter de la guerra, pero lo cierto es que la guerra en Ucrania cumple 3 años, y la situación en Medio Oriente, más de 1 año ya. Entonces, yo creo que acá esto es importante, ¿no?, colocarlo como que las principales potencias están participando y están todos involucrados, ¿no? La Unión Europea, China, la OTAN, Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia. El tema es el siguiente, es decir, si uno analiza esta guerra de Ucrania como una guerra local, que es de alguna manera la perspectiva que tienen algunas organizaciones, evidentemente no está partiendo de este panorama que hacíamos anteriormente sobre el momento que vive el capitalismo mundial y de dónde surge una tendencia a la guerra. Por supuesto que guerras imperialistas hubo todo el tiempo desde que existe el imperialismo, ¿no? Desde todo el siglo XX y lo que va del XXI, han habido guerras locales. No es algo nuevo esto que está pasando. Lo que sucede es que nosotros no podemos dejar de ver el desarrollo de la película. Es decir, primero lo que tú decías, están interviniendo todas las potencias de una u otra manera. No es Ucrania que enfrenta simplemente una agresión de Rusia, porque previo a la agresión de Rusia hubo una intervención del imperialismo para cambiar el régimen político en Ucrania, para establecer un avance de grupos fascistas, para plantearse el ingreso de Ucrania a la OTAN y de esta manera amenazar las fronteras rusas. Por lo tanto, Putin dice, bueno, yo no soy el agresor, sino que respondo a una amenaza existencial al Estado ruso y por eso invado. Obviamente que eso refleja el carácter podrido, criminal de esta camarilla restauracionista, capitalista que gobierna en Rusia, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con la acción de un régimen obrero, un régimen socialista que actuaría de otra manera, con un llamado a los obreros ucranianos a parar la perspectiva de la guerra, a establecer la unidad de los trabajadores de Europa y de todo el mundo, para parar la guerra, etcétera, evitar la extensión de la OTAN, etcétera. Lo que tenemos presente entonces arriba de la mesa es una tendencia a una guerra mundial que está en desarrollo, quiero decir, porque que no haya una declaración formal de guerra y que no haya envío masivo de soldados de las potencias de la OTAN hacia Ucrania no niega la existencia de la guerra. Es decir, las guerras se van desarrollando muchas veces sin que alguien declare la guerra mundial, ¿no? Si hay una guerra entre 2 estados, Hitler invade Bélgica.
¿no? Es decir, bueno, no es que declaró la guerra a todo el mundo, pero todo el mundo se da cuenta que se iniciaba la guerra mundial. Estos procesos pueden ser más rápidos o más lentos, pero el desarrollo está dado por la economía y la política mundiales, y esta tendencia a que el comercio y la economía mundiales ha entrado en un estancamiento que no encuentra salida en la actual relación entre los estados e impone que unos estados tengan que pasarle por arriba a otros. Si ganara Rusia, porque hay quienes dicen que hay que apoyar a Rusia para que gane y que de esa manera no haya un mundo unipolar sino multipolar, bueno, si ganara Rusia lo que estaría haciendo es, a través de la guerra, imponer una posición más favorable en el acuerdo con el imperialismo mundial. No va a hacer la superación del imperialismo, sino su integración al imperialismo de una forma más favorable, en una mejor correlación de fuerzas para esta camarilla restauracionista y capitalista de Putin, y en ese sentido no es un progreso. Aparte, un mundo multipolar quiere decir que hay muchos pueblos que van a seguir compitiendo entre sí, claro, y amenazándose entre sí, chantajeándose y eventualmente yendo a la guerra. Por lo tanto, no abre una perspectiva de paz. El que diga, bueno, yo quiero un mundo multipolar en vez del unipolar, va a sustituir. En el unipolar tenés las guerras que puede hacer el imperialismo dominante, que es el yanqui, para establecer mantener su dominio en el plano mundial, y en uno multipolar esto va de varios pueblos generando guerras y enfrentándose, y en este sentido, o la guerra, porque está la perspectiva nuclear que tú mencionabas. Entonces me parece que esta es una discusión central, sí, de cómo comprendemos este escenario internacional, porque a esto se suma que no es, bueno, entonces hay una guerra local en Ucrania, que ya no tiene sentido por este contexto que estamos mencionando, ¿no? Es decir, usando armas de la OTAN, con especialistas de la OTAN que le dan los mecanismos para que puedan enviar esos misiles, ¿no? Porque no es que a mí me ponen en una maquinita y yo lanzo los misiles, claro, sin saber nada. Los satélites, los objetivos, los blancos, dónde están ubicados, y toda una serie de aspectos que tienen que ver con información y con entrenamiento y apoyo logístico e incluso apoyo militar. Pero por otro lado tenés en Taiwán otro foco de guerra, ¿no? Es decir, Taiwán en China, el mar de China, y toda la perspectiva de las bases militares en las islas de Estados Unidos, rodeando China, perspectivas también en Corea, entre las dos Coreas, y de Estados Unidos con Corea del Norte. Y bueno, en África hay toda una serie de confrontaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, han habido golpes militares de tipo nacionalista, digamos, entre comillas, para expulsar a los yanquis, a los franceses, etcétera, pero en alianza con los chinos y los rusos. Es decir, que en África también hay un contexto de enfrentamientos, y luego tenemos América Latina, donde, si bien tenemos escenarios militares, sobre todo el de Haití, en realidad tenemos toda una perspectiva de presencia de las potencias en América Latina. Esto ha sido expresado claramente por el Comando Sur de Estados Unidos, diciendo que quiere controlar el litio, los minerales, los recursos energéticos del continente, en la perspectiva de que en una guerra vos necesitas todos esos recursos para poder sostenerla. En este sentido, estamos en este contexto de guerra imperialista mundial, de guerra entre potencias, y no ya de guerras locales. Esto me parece central porque condiciona a todos los estados y plantea también una exigencia extraordinaria a los estados, es decir, un estrés, un desafío y una amenaza a todos los estados, que tienen que poner todos los recursos para sostener la guerra y para sostener sus economías, y esto plantea el ataque a la conquista de los trabajadores, es decir, plantea carestía y caída del salario, plantea reducción de políticas sociales, privatizaciones, reformas jubilatorias, reformas laborales, todo un paquetazo que implica descargar la factura del costo de la guerra y del costo de los sabotajes de los capitalistas sobre las espaldas de la clase obrera. Y esto está planteando, se debilita los regímenes políticos. Ese estrés, esa exigencia extraordinaria que plantea este escenario, está tirando a la lona a muchos gobiernos, ¿no? Primero el de Biden. Es decir, el de Biden, si uno ve Tribuna TV de hace unos meses,
nosotros estábamos analizando la cuestión de si Trump iba a poder ser candidato o iba a ir preso. Y decíamos, está entre ser presidente y estar preso. Bueno, Biden era el que iba a ir a competir con él, tuvo que renunciar por un tema de salud y trajeron una candidata de emergencia que era Kamala Harris, que era la vicepresidenta, y que pensaba que estaba parejo, que iba a poder ganar, y termina perdiendo por paliza, o por una forma importante. Y en su caída se revela, por un lado, seguramente indignación, bronca, malestar de los ciudadanos norteamericanos que se volcaron al demagogo de turno, pero también una pérdida de votos por izquierda, sobre todo entre los jóvenes, del Partido Demócrata y de Kamala Harris, en un país en el cual se ha dado una movilización extraordinaria de la juventud, en contra de la guerra, en particular en Palestina, en la masacre y el genocidio en Gaza, y esto es una situación muy importante de colocar en este contexto mundial, ¿no? Así porque sobre Ucrania no hay grandes movilizaciones. Es muy confuso el panorama para mucha gente. Ven como que hay una agresión de Putin, un régimen que es muy desagradable, obviamente muy reaccionario, muy represivo. Y entonces, bueno, el discurso de democracia versus autoritarismo de Putin, o bueno, la autonomía de un país más chico aplastado por uno más grande, todo ese discurso penetra más fácil. Y la izquierda mundial, integrada cada vez más al capitalismo y a la OTAN, al imperialismo, se lo ha comprado y lo vende, ese mismo discurso la mayoría. Entonces, en ese contexto no ha habido un proceso de movilización mundial contra la guerra imperialista de la OTAN y de Putin, y sí ha aparecido una movilización muy importante de solidaridad con Palestina, que es también una movilización contra esta guerra mundial del imperialismo. Y una gran parte de la juventud norteamericana, y en particular de la juventud judía norteamericana, se solidariza con Gaza y repudia el genocidio. Incluso hay una encuesta que ha circulado, un artículo que me parece muy importante, bueno, ha salido también en las redes esto, pero en el sitio web de Política Obrera, en un artículo de la compañera Olga Biglieca, sí, que establece, bueno, esto, ¿no? Es decir, cómo esa encuesta realizada o por lo menos difundida por el propio sionismo, muestra que una parte importante, creo que la tercera parte de los jóvenes de origen judío, sienten simpatía por Hamás, y 2/3 partes de los jóvenes judíos en el exterior, en Estados Unidos sobre todo, simpatizan con los palestinos en general, con la causa y la lucha del pueblo palestino. Es decir, que estamos ante una crisis existencial del sionismo, una incapacidad para sobrevivirse como un enclave del imperialismo en esa región del Medio Oriente, y que está amenazando su existencia, y a la vez, para sobrevivir, plantea una guerra cada vez más extensa en todo el Medio Oriente, donde este alto el fuego transitorio plantea la emergencia de más guerra, ¿no? Sobre todo sobre los palestinos, pero también en Siria, también contra Irán, ¿no? Es decir, hay todo un escenario de bueno, Yemen y otros lugares. Hay el escenario internacional de guerra, donde por supuesto el problema de cómo va a haber una negociación entre Trump y Putin influye en esto, ¿no? Porque en Siria están los rusos, ¿no? Hasta Putin. Entonces, sí, tiene una base muy importante allí. Ahí, si no había autorización de Putin, los aviones norteamericanos mismos no podían circular, por los ataques del propio Estado sionista, pueden ser parados por la aviación de Rusia. Quiere decir que Rusia ha sido cómplice en muchos sentidos de los ataques de Netanyahu sobre Siria. Y en este sentido es otro escenario más de la guerra mundial, pero que muestra esta dualidad del régimen de Putin. A la vez, Irán es un aliado de China y de Rusia, y si Trump se la da, plantea, bueno, una dificultad adicional para Putin. Obviamente no es tan sencillo transar esas cosas. Es decir, que vamos a un escenario muy, digamos, con mucho riesgo, muy convulsivo para todas las partes, pero que la tendencia a la guerra está planteada como una realidad que se impone a todos. Y una transacción, ponerse de acuerdo, aparece como algo
muy difícil, y en todo caso cualquier armisticio sería un parate de la guerra transitorio mientras todo el mundo se arma hasta los dientes para dársela más fuerte después. Sí, sí. Y por lo tanto, aparte que estaría combinado con más medidas de guerra económica. Trump habla, por ejemplo, de llevar los aranceles a una cantidad de productos chinos y europeos al 200%. Y si estamos hablando México, de un... ¿no? Claro, México está en el medio porque México está en el Tratado de América del Norte. Yo digo que además nosotros salimos de un gobierno que hablaba mucho de TLCs, los propios gobiernos del Frente Amplio hablaban de TLC, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos pasado de eso a esto, ¿no? A la guerra comercial, a la chica, y lo que hablábamos de que se preparaba, había un rum de guerra mundial, nadie puede negarlo ahora, ¿no? Es decir, hasta cierto punto a veces hacer pronóstico tiene que ver con quedar solo muchas veces porque uno está marcando una perspectiva que todos los demás dicen que no. Pero acá tenemos una escalada, no hemos mencionado, pero en Ucrania tenemos un involucramiento directo de Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Así, con presencia de militares de Corea del Norte. Es decir, para negar que es una guerra mundial hay que hacer un esfuerzo también, ¿no? Porque todas las potencias tienen presencia en diferentes lados. En África, nosotros no lo mencionaba, pero lo digo por arriba, pero también hay todo un escenario de golpes de Estado, ¿no? De expulsión del imperialismo francés. Y la clase capitalista, que está a la cabeza de los estados imperialistas, está conmovida. Yo leí una entrevista, nunca sé cómo se pronuncia, la revista está muy importante alemana, Der Spiegel, a Angela Merkel, que fue una canciller, digamos, que marcó una era, y donde marcaba toda una distancia de su partido, ¿no? El partido conservador alemán. Y bueno, mencionaba esto, ¿no? Que esto arrancó con, cuando no dejaron funcionar más el gas, traer más a través de los gasoductos, el Nord Stream ruso, el gas barato desde Rusia, y los reclamos del empresariado, de la burguesía alemana, ¿no? Que está su histórica, digamos, industria automotriz está colapsada, en quiebra, ¿no? Sí, la industria general, además, y por lo tanto están buscando ahora salidas a través de por ejemplo, el armamentismo, ¿no? O sea, la industria militar en Alemania, se están buscando los mecanismos para volcar dinero que está prohibido que se vuelque a las armas, para buscar las trampas para volcarlo a la fabricación de armas, y por lo tanto hay toda una crisis política, y la renuncia, mejor dicho, la destitución del ministro de Economía, que era de otro partido, el Partido Liberal, no era socialdemócrata, provocó una crisis. El gobierno del Partido Socialdemócrata, los verdes y los liberales se terminó, no tiene mayoría, y por lo tanto el 23 de febrero van a haber elecciones en Alemania, que es muy probable gane el partido que era de Angela Merkel, de la derecha. Que es probable que se adelanten incluso también, porque muchos dicen que no llega el 23 de... Bueno, o sea, es una acentuación de la crisis, se va acelerando, pero evidentemente, por otro lado, no se sabe cómo se conformarían, más allá de las mayorías como se den, cómo se conformaría ese gobierno, que va a tener que tener una coalición. También el gobierno de Francia está colgado del pincel, porque si bien logró Macron, a través de una maniobra político-electoral, mantenerse en el gobierno, tiene un nivel de rechazo de la población muy grande, y cualquier crisis que provoque una elección llevaría a una caída de Macron y probablemente esta vez un triunfo de Le Pen, ¿no? Es decir, de la derecha a derecha, y por lo tanto estamos ante un escenario que los gobiernos de la guerra están todos hackeados o cayendo. Sí. El de Biden ya cayó, ya terminó, el de Alemania está cayendo en tiempo real, el de Inglaterra ya cayó, y el de Francia está amenazado. Es decir, que estamos en un escenario que decíamos que esta agudeza de la crisis y las tensiones que genera la guerra en los distintos estados está provocando un quiebre de los regímenes políticos, y eso también lo vivimos en América Latina. Es decir, lo que pasa es que como a veces cuando uno mira las elecciones nada más como fenómenos locales, aislados, y podríamos ir pasando a América Latina y Uruguay, tenemos la tendencia a decir, bueno, mira, hay una rotación de partidos en el poder. En Uruguay, ¿no? Porque en Uruguay, como los grandes partidos se mantienen más o menos lo mismo, pero ¿qué rotación podemos hablar cuando tenías a la derecha en Brasil
de Temer y de, ¿no?, el PMDB y los partidos más de la derecha tradicional, que prácticamente desaparecieron y tienen muy poco peso, y era entre Bolsonaro, una figura completamente del tercer orden en la política brasilera hasta ese momento, y Lula, que era un partido importante, pero también que se había disminuido mucho. Ni hablar de Argentina, ¿no? Es decir, Milei no tenía ni partido. Milei era un ilustre... La gente se burlaba de Milei hace 2 años. Y por lo tanto, estos cambios vertiginosos muestran que no estamos simplemente ante la rotación en el poder, la alternancia, se desgasta un gobierno, viene otro, después se va a desgastar y va a venir el otro de la otra tendencia. Eso es de otra época ya. Es decir, era por ejemplo cuando gobernaban los blancos y los colorados, que igual tampoco era tan así, si no la década de 60 y 70 no hubieran existido, pero en realidad hace mucho que eso no se plantea así en la política mundial, y hay países donde los partidos tradicionales prácticamente han desaparecido. Yo creo que hay que colocar en este sentido la elección en Uruguay, porque se plantea en un escenario de una América Latina que está siendo escenario justamente de la guerra entre las potencias, y evidentemente, bueno, aparece el discurso de que el triunfo de Orsi del Frente Amplio es un revés, sería un revés para la derecha, para Trump, para Milei, mientras que si se hubiera consolidado la coalición de Delgado y la calle Pou y Ojeda y todo lo demás, sería un reforzamiento de la tendencia hacia la derecha, Milei, etc. Bueno, evidentemente la primera tendencia que hay justamente es la inestabilidad. No tenemos todavía una tendencia que se haya impuesto en este sentido, porque primero nadie sabe cuánto va a durar Milei, como Bolsonaro duró muy poco. Que está por ir en cana, además, ¿no? Bolsonaro está por ir en cana, aparte por acusaciones hasta de intento de homicidio, de atentado contra Lula, de intento de golpe, que la policía tiene pruebas de que participó directamente en las dos cosas. Milei no se sabe cuánto puede durar. Las viene llevando bien gracias a la colaboración del peronismo, ¿no? Es decir, no solo del macrismo, sino del peronismo, lo cual revela que la burguesía argentina tiene las cartas jugadas a Milei, ¿no? Es decir, que dice, bueno, este tipo nos ha aumentado la tasa de ganancia en términos exponenciales, vamos a sostenerlo, porque si se cae, ¿qué viene? No es que lo queramos mucho, necesariamente, un tipo pirado, loco, ya se peleó con la vice, ¿no? Es decir, ya dice que la vice es parte de la casta y cosas por el estilo, pero, bueno, si se cae, ¿qué viene? Entonces, y por otra parte están haciendo negocios muy exitosos, no se sabe cuánto le va a durar, pero, moverle el piso a Milei implicaría potenciar la irrupción de las luchas populares y un contexto donde está en crisis el peronismo, el macrismo, Milei, todo el mundo. Bueno, puede darse un cambio de la situación política en términos de una perspectiva prerevolucionaria incluso, ¿no? Es decir, no hay que mirar esto solamente como, bueno, Milei se lo lleva puestos a todos, lo lleva todo por delante. Y en Uruguay el fenómeno que estamos viendo hay que analizarlo en dos aspectos. Por un lado, el régimen político tiene una solidez aparente que está dada por el régimen de partidos, sobre todo, y la legislación electoral, que ha favorecido sobre todo el mantenimiento del Frente Amplio. En un momento vamos a tener que hacer un análisis más profundo del tema del Frente Amplio y de su historia. Lo anotamos para otro programa, que tal vez me interesa también hacer después, no hoy, pero en algún momento, un análisis más acabado de lo que fue el MLN y el MPP, ¿no? Es decir, porque es un elemento muy interesante que no es original, ¿no? Es decir, hubo movimientos guerrilleros en otros países que se convirtieron abiertamente al neoliberalismo, ¿no? Es decir, el movimiento izquierda revolucionario boliviano, por ejemplo, que participó en gobiernos que privatizaron todo, había sido un movimiento con experiencias guerrilleras también. Y otros procesos en América Latina también han tenido ese componente, pero bueno, no me quiero desviar. A lo que quiero ir es que el Frente Amplio aparece como un partido, ¿no? Ya muchos politólogos dicen, bueno, la coalición de la derecha es una coalición, pero el Frente Amplio es un partido, porque
cierto punto ha perdido, ya nadie cree que tenga un carácter de coalición, en el sentido que nadie espera que el Partido Comunista vaya a romper, ¿no? Es decir, antes era la Democracia Cristiana, Partido Comunista, los sectores salidos de los blancos y los colorados, y otros sectores de tipo nacionalista, tercermundista, eran los que integraban el Frente Amplio en acuerdo electoral, y que, bueno, la propia dictadura interrumpió, estuvo pocos años, el 71 al 73, y luego reaparece en el 84 todavía como una coalición. No hay que olvidarse que en el 89 casi se rompe, mejor dicho, se rompe, se desciende toda una parte de la derecha, pero se comprueba de que esa ala derecha que rompía se veía perjudicada electoralmente. Es decir, el que se iba, ese es un poco el mito, el que se va, ¿no? se quiebra, se desnuca, la queda, y por lo tanto más vale quedarse adentro y pelearla adentro. Ese fue un poco el dilema del astorismo, por ejemplo. En este sentido, el Frente Amplio hoy es mucho más un partido en el sentido electoral, por lo menos, que una coalición, pero no hay que olvidar que había más de 80 listas, si no me equivoco, en Montevideo, del Frente Amplio. Sí, seguramente. No recuerdo, pero sí. No todos esos sublemas, pero claro, había una cantidad de listas al Senado y de sublemas importantes. Y entonces es un sistema con colectoras electorales que permite que distintos carreristas políticos, pequeños grupos, etcétera, disputen un reparto de la torta electoral, digamos, sin romper. Eso en realidad no oculta que la inmensa mayoría de los votos se los llevó la 609 del MPP y sus aliados, ¿no? Es decir, el MPP tiene 36 diputados en 48 y tiene 9 senadores en 16, pero además completa 13 senadores con sus aliados. Exacto. De sus sublemas, o sea, 13 de 16. En este sentido, me parece que es claro que se ha establecido una nueva mayoría dentro del Frente Amplio y en este sentido tiene un nivel de cierta capacidad de cohesión, de gobierno, de gobernabilidad, diría Delgado, porque ese es el otro lado, ¿no? Es decir, teníamos un Delgado que ahora hace todo un discurso a favor de la gobernabilidad, que le va a ayudar a Orsi a gobernar, y que él, en definitiva, está claro que iba a tener enormes dificultades para gobernar porque el Senado estaba a mano del Frente Amplio y la coalición de derecha no tenía mayoría ni siquiera en la Cámara de Diputados. Es decir, hay que recordar las dificultades que tuvo la coalición entre sí, entre los partidos, para muchas de las leyes. Algunas lograron ser vetadas incluso por la calle Pou, porque evitaban levantar el veto, pero si se les alinea ahora con esta nueva composición, si Delgado ganaba, no sé si impedía que las leyes como ahora, si no le podían levantar los vetos. Y lo mismo, es decir, el sentido que se aprobaran leyes que iban directamente en contra de la orientación del gobierno, o ni hablar de imposibilidad de aprobar leyes que quisiera llevar adelante. Es decir, que Delgado tenía una gobernabilidad, para usar este término que él ha usado, muy cuestionada, y Orsi aparece en este sentido como mucho más coherente, y Delgado aparece con un discurso que llama la atención porque hace referencia al discurso de Wilson Ferreira Lunate del año 84, que nadie va a recordar, sobre todo los compañeros más jóvenes, pero fue un discurso, Wilson Ferreira Lunate no solo estaba proscripto, no había podido participar en esa primera elección que convoca al gobierno militar, la dictadura militar, sino que además estaba preso. Y cuando pasan las elecciones y las gana Sanguinetti, Ferreira Lunate es liberado, antes de que asuma Sanguinetti todavía, y hace un discurso en la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde dice que le va a dar gobernabilidad a Sanguinetti, que para él primero está el país, y que por lo tanto en una situación crítica de la transición a la democracia, la estabilización del régimen político que venía después de la dictadura, iba a cerrar filas con Sanguinetti en nombre de la estabilización. Claro. Y ahí vino todo un proceso donde Ferreira Lunate, también el Frente Amplio y los colorados formaron lo que se llamó la Concertación Nacional Programática,
donde negociaron muchos aspectos de la política económica y la política educativa y otra cantidad de aspectos. Esto me parece central porque todos los sectores burgueses y pequeños burgueses cerraron filas para estabilizar a ese régimen y bueno, luego vino la ley de impunidad, ¿no? Es decir, que la impulsa Ferreira Lunate para salvar al gobierno de Sanguinetti, porque había juicios contra militares que habían sido iniciados y que había jueces que estaban citando a militares, y el general, el jefe del ejército, el comandante jefe del ejército, que era el general Medina, había guardado las citaciones de la justicia en un cofre-fort en el comando del ejército y había dicho que no iba a ir a presentarse nadie, iba a haber un desacato del ejército a las citaciones judiciales. Ante eso, Ferreira Lunate presenta la ley de caducidad, la ley de impunidad, que en su primer artículo dice que surge de la situación que caducó la capacidad del Estado de aplicar su peso, es decir, caducó la pretensión punitiva del Estado, la capacidad del Estado de aplicar la ley penal sobre los militares. Ese es el artículo primero, es decir, por la lógica de los hechos, o no me acuerdo cómo es la redacción, quiere decir que venía a legalizar el desacato y estableció la impunidad para los militares. Esa ley la hace Wilson Ferreira Lunate. Es interesante como en pocos años él estuvo preso, había estado en contra del pacto plurianual, sale de la cana y sale a salvar al gobierno de Sanguinetti para salvar a la camarilla militar. Es decir, que era un momento excepcional de crisis política y de crisis del régimen eventualmente, y él juega un rol como político burgués. Dice, bueno, antes que mis intereses políticos personales y de mi partido están los del Estado, los de la burguesía de conjunto, y por lo tanto vamos a salvar al Estado en este momento, y juega ese rol. Me parece importante esta reflexión a la luz de por qué Delgado hace este discurso ahora, no aparece un escenario tan convulsivo como el de ese momento, pero bueno, de alguna manera hay un mensaje también de la burguesía diciendo, mire, tantas diferencias no tienen que trabarse unos a los otros, si más o menos la política macroeconómica mantiene la misma, busquen un acuerdo para llevar adelante una serie de transformaciones que los dos quieren llevar adelante. Y ese es el discurso que está haciendo O'Donnell hoy. Exacto. Me parece importante eso porque ese es el mandato. Después que se pueda llevar adelante o no, es otra historia. Él lo dice, ¿no? Además. O'Donnell lo dice. Necesitamos muchos cambios estructurales. Hay que plantearlo, ¿cuánto vamos a poder llevar adelante? Poco, seguramente. Claro, veremos, pero plantea eso en una entrevista que luego vamos a difundir en artículos, en otros lugares, algo vamos a ver hoy, pero que tiene que ver con este mandato de alguna manera, porque hasta de esa manera lo dice O'Donnell. Obviamente O'Donnell se referirá a mandato político, ¿no? de la gente, de las elecciones, pero es el mandato de la burguesía. Cuando Delgado dice, la gente nos pide que nos juntemos, que nos unamos por encima de los partidos. Bueno, no es la gente, es los capitalistas. Exacto. ¿Cómo hacemos para no entrar en un encarajinamiento del régimen político y abrir una salida en un contexto mundial que, como dice O'Donnell, es un contexto muy desafiante, dice él, porque vamos a es decir, no van a ver el escenario político y económico mundial, es el contrario. Exacto. Es la confrontación entre potencias, cierre de mercados. Él dice que antes que un TLC es mucho más importante insertarse en la cadena productiva. También sabe cómo, pero no se sabe cómo, pero aunque te insertes, la propia tendencia a la guerra puede hacer pomada esa cadena. De hecho, un arancel de 200% puede terminar de liquidar las exportaciones de acero, de aluminio de México a Estados Unidos. Es decir, en nombre del combate contra China y la penetración china, que por ahora es más potencial que real en México y en América Latina, terminan haciendo pomada a la burguesía mexicana, a la burguesía latinoamericana. Entonces vos armaste tu inserción en una cadena productiva, ¿no? Y esa cadena productiva se derrumba, se corta por la acción
del imperialismo y de la guerra. Ahora Orsi viajó a Brasil a reunirse con Lula y dice que él, otra vez lo mismo que había dicho Mujica, ¿no? No lo dice con las palabras Mujica, pero Mujica había dicho nos vamos a subir al estribo de Brasil. Es un poco lo que dice Orsi con su visita a Lula y bueno, tenemos que decir que en realidad no se sabe para dónde va Brasil. Ahora Brasil tiene un proceso evaluatorio muy grande y en realidad los procesos económicos y políticos para todos estos estados están muy cuestionados. Por lo tanto, esta idea de que nos quieren vender, que saben hacia dónde van, de que van a hacer, por ejemplo, donde dice tenemos que lograr crecer como mínimo un 3% por año, sí, que es poquísimo, pero se está creciendo un 1 o menos sí, por año, que no está creciendo. Así que, pero es una exhortación, nadie sabe cómo. Nadie sabe cómo. Rafa, en esta semana, hay que recordar, yo puse por ahí en una red social, escribí algo sobre esto de Odone, muy breve, pero hay que decir que el domingo fue el balotaje, hoy estamos a viernes, y lo que ha pasado en 5 días, de que me refiero al candidato electo, al presidente electo y a su ministro confirmado, porque hasta hace poco el único confirmado era Odone, no es menor, ¿no? El único tipo que estaba confirmado era que fungía haciendo una serie de anuncios económicos. Pero ha pasado mucho, es decir, se ha anunciado que se va a mantener la transformación educativa, se ha anunciado el reforzamiento del aparato represivo, se ha anunciado mantener la retiro de los 65 años, es decir, en 5 días, nosotros creo que lo colocábamos en alguna reunión que teníamos acá, y el trabajo de Orsi va a ser aplastar cualquier tipo de expectativa que hubiera, que no había mucha, bueno, pues siempre hay un poco, ¿no? Pero al menos no en comparación con el triunfo del Frente Amplio en periodos anteriores, sobre todo en 2005, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que ir más allá de Odone, porque ¿qué pasa? Lo que es claro es, por lo que dice Orsi, lo que dice Fernando Pereira y lo que dice Odone, es que el Frente Amplio y su gobierno, el gobierno que viene, lo tenemos que caracterizar un gobierno cuya primera tarea, es decir, su primera tarea es salvar todo lo posible de lo que logró la derecha en el gobierno. Entonces dice, frente a la LUC no la vamos a derogar la LUC. En todo caso, retocaremos algún artículo. La educación, que en parte estaba en la LUC, que en parte en las medidas del CODICEN, también lo mismo. No vamos a destruir la transformación educativa que inició la derecha, sino que vamos a hacer algunas mejoras. Esto incluso está siendo apoyado por sectores de la burocracia sindical, por ejemplo, de FENAPES, lo cual es muy fuerte, ¿no? Porque obviamente hay 2 o 3 cosas grandes que tiene la educación. Una es el gobierno de la educación, es el tema autonomía y cogobierno. Ha sido completamente digitada la dirección de la educación por el gobierno de derecha y liquidada cualquier posibilidad de incidencia de los docentes, los pedagogos. Luego está la destrucción del presupuesto educativo y luego está todo el proceso de destrucción en sí pedagógico de la enseñanza, que hace que los gurises salgan cada vez sabiendo menos de las clases, pasan de año porque sí, porque no se impide que aprueben, y por lo tanto y se aumenta la deserción, nadie llega a culminar los estudios porque no saben nada, y por lo tanto se da lo contrario a lo que venía prometiendo la derecha. Bueno, en este contexto, los propios sindicatos de la educación, por lo menos José Olivera, ha dicho que también no van a destruir la transformación educativa, que se pone en gobierno ya. José Olivera, el se pone a tono con el gobierno. Ahora, Rafa, un detalle. Y el otro tema es la cuestión jubilatoria, que me parece que es el tema. Un detalle, salvo, yo mencionaba estos temas, salvo si se quiere, el tema de mantener la edad de 65 años que anunció Odone, que uno podría decir, Orsi en su intervención en el debate, no quedaba claro cuál era el planteo, pero dice expresamente que van a darle a aquellos que quieran jubilarse a los 60 años la posibilidad, porque eso podría ser un montón de cosas, porque no es, no voy a bajar la edad de retiro a los 60 años, eso no es. El resto son cosas que se han hecho a plena luz del día, o sea, acá no sí, es verdad que digamos que vale aquello de que el que se quiere engañar se engaña en algún sentido, ¿no? Porque todo esto, Orsi dijo que él hubiera recomendado a la bancada del Frente Amplio votar la ley. Odone ha dicho que él hubiera recomendado votar la reforma jubilatoria a la bancada del Frente Amplio. Es decir, no hay sorpresa en ese sentido, ¿no?
No, claro, de todos modos, el Frente Amplio tiene un acuerdo aprobado por un plenario y está en su programa que habla de los 60 años. Exacto. Quiere decir que, bueno, Orsi ahora puede también decir que eso está mal redactado, Sí, ¿no? sí. Porque ya lo dijo respecto al lucro de la SAFAP. Exacto. Dice que no puede haber lucro y ahora él dice que lucro va a haber, no va a haber excesivo lucro. Entonces, tenemos este tema de Orsi diciendo que va a seguir existiendo la SAFAP y que va a revisar el sistema de seguridad social sin dramatismo, como ya lo mencionamos la vez pasada, y luego tenemos las declaraciones de O'Donnell, que son más contundentes hoy en día porque tocan el tema de edad de retiro, justamente. En este tema que había supuestamente un compromiso de Orsi de bajar la edad, él dice que la edad de retiro se va a mantener en 65 años, pero se van a permitir retiros anticipados, ¿no? Que se puede manejar de otra manera, caso a caso, dice, no por no lo que establece la... colectivos. Vamos a ver un videíto ahora de una entrevista que le hizo el economista Javier Daedo en un podcast y luego lo comentamos. Que puedan retirarse más temprano. Contempla tema de seguridad social. Efectivamente, la reforma contempla colectivos que puedan retirarse más tempranamente por sus condiciones determinadas. Nosotros queremos revisar el sistema en el sentido que no sea para colectivos, sino que sea para personas, que bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas especificaciones, puedan efectivamente configurar causal jubilatoria y que tengan configura causal configuratoria, retirarse antes. O sea, que la edad de retiro se mantiene a los 65, como está establecido, pero con la posibilidad de que los retiros anticipados, que hoy es un mecanismo que existe, se puedan generalizar y manejar de otra manera, no para todo el mundo, pero sí a partir de estudios caso a caso. Además, Bueno, este audio muestra justamente esta nueva intento de rescate de la reforma jubilatoria, ¿no? Porque evidentemente que forma parte de toda la política que está anunciando el gobierno de intentar salvar todo lo que puedan salvar de la gestión y de las conquistas derechistas y reaccionarias de la burguesía bajo el gobierno de la calle Pou. Acá está planteando una trampa, ¿no? Es decir, vamos a buscar los mecanismos para que caso a caso puedan anticipar el retiro que se mantenga a los 65 como norma. Y acá es clave porque aparte no dice nada de las otras conquistas de la reforma jubilatoria, por ejemplo, cómo rebajaron la forma de cálculo, claro. Porque hasta la ley 20.130 de hace 2 años, uno se jubilaba con 30 años de trabajo y 60 de edad, con el 45% de su salario, pero que era el promedio de los últimos 10 años. El 45% del promedio de los últimos 10 años, la 20.130 de hace 2 años establece que el 45%, pero ya no de los 10 últimos, sino de los 15 últimos años, el promedio de los 15 últimos años se va a lograr a los 65 recién. Si acá te permiten jubilarte antes, pero te vas con menos, la gente se va a tener que quedar porque 45% ya es muy poco. La ley anterior, a la 20.130, permitía que, por ejemplo, con 40 años de trabajo y 20 y 60 de edad, se podía con el 50 jubilarse, y a medida que había más años de trabajo o más años de edad, esto iba incrementándose. Por supuesto, con 65 años era mucho más que el 45%, mucho más que el 50%. Quiere decir que, además de la extensión de la edad de retiro, se ha producido una rebaja en la forma de cálculo, y de eso no dice nada O'Donnell. Está claro que lo que quieren es vender el cuento de que vas a poder anticipar tu retiro, que te van a dar mecanismos para que lo hagas, pero a través de mecanismos confiscatorios, que se le escapa la palabra confiscatorio, jubilatoria, ahí en el audio, el que no se dio cuenta le recomiendo que lo escuchen de vuelta. Habla de edad confiscatoria, que es lo que dice, en vez de edad jubilatoria. Un lapsus, ¿no? Es decir, que es muy revelador, ya lo decía Freud. Y bueno, en este caso justamente se trata de eso, es decir, forzarte a que voluntariamente extiendas el tiempo de trabajo para poder cobrar lo mismo que cobrabas hace 2 años con 60 años y 30 de trabajo, ¿no?
Esto me parece que es muy importante porque estamos ante una verdadera estafa y en este sentido hay que mencionar que el MONDES, el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, sacó una declaración ratificando los 3 puntos de la reforma constitucional y que enfrenta este discurso que, bueno, O'Donnell, Orsi y Fernando Pereira instalan. Por ejemplo, instalan el discurso de que hubo un plebiscito que ya laudó, ¿no? Las AFAP se van a mantener, porque esto ya fue laudado. Sí. O'Donnell ahora agrava, porque parece que también el plebiscito laudó la edad, ¿no? Es decir, Orsi decía que la edad se iba a cambiar, que se iban a aumentar las jubilaciones más bajas, como pedía el plebiscito. Es decir, que él elige qué es lo que laudó el plebiscito. Y esto es una maniobra, cualquiera se tiene que dar cuenta que lo que se rechazó desde el punto de vista formal, legal, es una enmienda constitucional, claro. Es incluir en la Constitución una serie de normas, porque aparte una parte de los que argumentaban en contra del plebiscito, entre ellos Orsi, Mujica y otros, decían, no podemos meter esto en la Constitución, porque queda para siempre, si nosotros tenemos que cambiarlo no puede ser. Entonces, no pueden decir que en ese momento decían que no había que incluirlo en la Constitución, pero que podían discutir el fondo, y ahora digan que lo que se laudó en un plebiscito fue el fondo. Es decir, claro, que nadie quiere aumentar la jubilación básica, que nadie quiere establecer un tope en la de retiro y que nadie quiere eliminar la AFAP. Es decir, evidentemente acá hay una maniobra política, un fraude, y en este sentido hay que denunciarlo. Y hay sectores sindicales y políticos que ya empiezan a adaptarse a esto. A decir, bueno, ya que Orsi no quiere derogar las AFAP, eliminarlas, vamos a pedirle que establezca condiciones para que la gente se pueda retirar o para que sea voluntario entrar o no entrar, y todo un camino de negociación que va a permitir el salvataje de las AFAP. Con esta misma línea vamos a terminar negociando una flexibilización de la edad de retiro, como plantea O'Donnell, y como planteaba ya, si uno lee la letra chica, el documento de acuerdo de la Comisión del Frente Amplio que trabajó sobre la cuestión de la seguridad social, planteaba estas cosas: manejar una oposición al aumento de la edad de retiro del barrer, sí. Plantearse, discutir por las tareas que desempeñan o los sectores laborales a los que pertenecían los trabajadores, las condiciones de riesgo, de esto y lo otro, el desgaste. Es decir, toda una serie de condicionamientos que hacían una oposición a poner un límite al aumento de la edad de retiro. Ya estaba en ese documento. Ahora, es interesante que en ese documento había participado, en esa comisión la había presidido el economista Jorge Polgar, del ala astorio-vergarista, diría Manini, y participaba en ella, y acordó en ella Juan Castillo, el secretario general del Partido Comunista, que está sonando como posible ministro de Trabajo y Seguridad Social. Exacto. Es decir, que sería el convocante del diálogo social si se concreta que él es el ministro. Entonces tenemos, porque obviamente en ese diálogo social también está O'Donnell en nombre del Ministerio de Economía y de los empresarios del capital financiero, ¿no? Es el representante de la AFAP, digamos, de los bancos, porque O'Donnell es un representante de los bancos. Castillo ya estuvo en esa comisión, ya transó gran parte de estos puntos de esa comisión del Frente Amplio, convocaría el diálogo social, y del otro lado estarían las cámaras empresariales, que incluso han marcado cierta suspicacia respecto a Castillo. Hubo declaraciones del industrial Pache, que dice que Castillo no le da garantías, hay toda una presión sobre Orsi a ver si lo nombra o no lo nombra, y que todavía no lo ha confirmado. Y por otra parte estaría el PIT-CNT, donde están las salas de articulación y en lucha que han estado en contra del plebiscito, y el Partido Comunista, que tendría su ministro de Trabajo. Claro. Es decir, es un escenario que hay que visualizar como evidentemente una reunión de zorros, de matanza de gallina. Claro. Acá se impone la necesidad no de un diálogo social, sino de un diálogo entre los trabajadores, un encuentro de trabajadores de izquierda clasista para impulsar una perspectiva de lucha. Porque lo que se impone acá no es resignarse ante el ultimátum que da Orsi o que da O'Donnell de que las AFAP se van a mantener, la edad de retiro se va a mantener, las jubilaciones más bajas van a subir a un 3% anual,
o sea, para llegar a lo que se plantea al principio van a pasar 10 años, si es que se cumple, y por lo tanto la salida está en colocar la perspectiva, un plan de lucha, una movilización unificada del movimiento obrero, los sectores populares, y esto requiere la lucha por la independencia política de los sindicatos y el enfrentamiento de la burocracia sindical sometida al Frente Amplio. Exacto. En este sentido, la idea de un encuentro de trabajadores de izquierda clasista que el PT venía impulsando ya hace rato, la preparación de la huelga general, la lucha por sindicatos y un PCNT independiente del gobierno, aparece como una cuestión central, y en este sentido convocamos a toda la izquierda a establecer esta discusión y a todos los sectores clasistas del movimiento obrero que llevaron adelante esta campaña muy importante del plebiscito de la seguridad social, en particular a TCS y a los 16 sindicatos que impusieron la votación en la mesa representativa la primera vez, en agosto del año pasado. Bueno, por supuesto a todas las agrupaciones que se reclaman clasistas, independientes del gobierno. Es necesario abrir un debate, una deliberación. El diálogo es ahí, entre los que quieren impulsar una perspectiva de lucha, y por eso el planteamiento de un encuentro de trabajadores y la izquierda clasista. Sí, Rafa, esta cuestión del nombramiento de alguien del Partido Comunista para el Ministerio de Trabajo, hay quienes, Juan Castillo, o sea, algunos han fantaseado como que sería Andrade, pero nada confirma eso, más que como un rumor. No, Andrade es un rumor. Lo digo porque ahora justo me comenta una compañera, me comenta en una publicación que hicimos allí sobre el anuncio de Odone, que bueno, que no es lo mismo que sea Andrade el candidato que sea Miere, que es el ministro de Trabajo. Está esta ilusión evidentemente presente, pero puede ser Andrade, uno podría decir no es lo mismo que esté Castillo que esté Miere, pero en estas condiciones que vos has descrito, Rafa, en realidad, sí, está bien, vamos a una negociación con la patronal, como dice, ¿cuántas veces votó el gobierno con la patronal en estos consejos de salario y cuánto votaban antes? En realidad acá lo fundamental está yendo, la burguesía tiene las cartas marcadas, ¿no? Se asegura que alguien, si es que va del Partido Comunista finalmente al Ministerio del Trabajo, sea alguien que ha estado en todas estas maniobras, ¿no? Para perforar, para trampear o finalmente aceptar el aumento de la edad de retiro, sea en general o en particular, al barrer o no al barrer. Entonces yo creo que me parece que estos 5 días, por eso mencionaba que los 5 días han sido clarificadores también, ¿no? De algo que avisora el nuevo gobierno como un gobierno muy jugado a la defensa de la burguesía, ¿no? Y de continuidad en el sentido, bueno, acá hay una continuidad con el gobierno de la calle muy marcada, ¿no? Es decir, la conclusión que tiene que sacar cualquier trabajador es este gobierno, veremos si lo logra, pero tiene como tarea número 1, la primera tarea es poder salvar lo más que pueda de las conquistas reaccionarias de la burguesía en el periodo de gobierno de la calle Pou. Esto va a ser en tema de seguridad, va a ser en tema de educación, va a ser en el tema jubilatorio, va a ser en el tema del derecho de huelga. A ver, cuando Fernando Pereira dice no vamos a derogar la LUC, en la LUC está la prohibición de las ocupaciones. Claro. En la ley de 2008, la negociación colectiva de Tabaré Vázquez, decía que la ocupación es una extensión del derecho de huelga. Ustedes han escuchado alguna vez a Orsi, a Fernando Pereira, ni a Juan Castillo decir que van a restablecer el derecho a la ocupación como una extensión del derecho de huelga. Entonces, esto me parece que es clave, bueno, del mismo modo que la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. La ultraactividad de los convenios colectivos estaba establecida en la ley de los convenios colectivos, también en el gobierno de Tabaré. Quiere decir que eso ya no existe, y cada vez que se va a negociar están condicionadas todas las conquistas de los convenios anteriores, porque si ya cayó el convenio, pueden quitarlas. No hay, la ultraactividad quiere decir que las cláusulas de ese convenio anterior vencido persisten, se mantienen, y no hay que volver a negociarlas. Ahora te dicen, bueno, querés mantener esto, bueno, pero me tenés que dar esto otro cambio. Entonces, por ejemplo, esto pasa en bancarios, en estos lugares, la patronal dice, bueno, querés tal conquista, mantenerla, bueno, te voy a quitar la contribución de la patronal a la guardería de AEU, la guardería bancaria, o cosas por el estilo. Esto es una constante en todas las negociaciones colectivas, y esta gente del nuevo gobierno no dice que va a restablecer los derechos anteriores, sino que al contrario, dice que va en general a mantener la LUC,
mantener la transformación educativa, mantener la reforma jubilatoria y mejorarla. ¿Cuánto va a tener que ceder de las conquistas de la burguesía? Dependerá de la lucha de clases y todo lo demás, y de su capacidad de maniobra. Pero concretamente ese es su objetivo, la tarea número uno. Después vendrán otras y podemos analizarlo mejor, porque por ejemplo esta entrevista a O'Donnell me parece que es muy clara en muchos aspectos, y vamos a tener que comentarla más a fondo. Sí, no, lo último, pues, durante el debate el problema del voto en el balotaje se presentó un debate que se presenta siempre, que es bueno, a ver con qué tamaño de mazo me pegan finalmente, para muchos compañeros que me parece que hay que retomar, sacar conclusiones en base a esto. Y es que Orsi con estos anuncios, ni siquiera llegó a configurar lo que en otro momento o en otras discusiones era el enemigo de mi enemigo, ¿no? Que decían, bueno, no es el mío, no es mi amigo, pero va a frenar a la derecha, va a frenar a la ultraderecha. Bueno, con la ultraderecha está charlando para ver si le vieran a los genocidas, ¿no? Sí, Manini se reunió con Mujica, se lo visitó en la chacra para pedirle, bueno, no pedirle, pedíamos que retomara, ¿no? Hablaron sobre la liberación de los genocidas presos. Claro, entonces me parece que acá ni siquiera se llegó a configurar eso, sino que estos enemigos son socios de mis enemigos. Se configuran como complementarios en todo caso, porque iguales no hay nadie. Entonces yo creo que esto, para la construcción de esto, y en la perspectiva que tenemos por delante, ¿no? El problema de este encuentro de trabajadores, de levantar una alternativa socialista a estos gobiernos capitalistas, y que finalmente, además, digo, durante toda la campaña se presentaron como aliados del sionismo, gustosos iban a las entrevistas con los operadores del sionismo local, y no han alzado la voz para decir nada de todas estas masacres que se están produciendo de miles de civiles. Entonces tenemos una enorme tarea por delante, me parece, para debatir. Y esto que decías vos de la entrevista de O'Donnell, me parece que sí, por el fragmento que hemos escuchado, me parece que hay una honestidad por parte de O'Donnell en una serie de cosas que es muy clarificador. No, yo no creo que se le podamos decir que es honestidad. Él tiene una orientación muy clara y evidentemente él tiene que ir a fondo en el discurso más proimperialista, más abiertamente dejar en claro que no. Porque claro, es decir, después van a hacer toda la historia típicamente frente amplista, de que van a negociar a la mesa política, al plenario nacional, a la bancada, y el Partido Comunista dice A, este otro dice B, C, y después se encuentran en el medio. Claro. Entonces O'Donnell tiene que extremar, y en ese sentido es como hacía Astori, ¿no? Es decir, hacía el discurso más extremo, Mujica el del medio y otro un poquito a la izquierda. Y bueno, es un proceso que vamos a seguir, a darle continuidad, seguimiento. Sí. Pero bueno, creo que se nos hizo un poco largo hoy y deberíamos ir cerrando. Sí, deberíamos ir cerrando. Después vamos a anunciar seguramente alguna actividad, ¿no? De charla antes de balance. Vamos a tener una actividad de balance del proceso electoral, pero sobre todo caracterización del nuevo gobierno, la situación política que se ha abierto, para establecer un debate, ¿no? No solo un informe, sino un debate. Y va a ser el viernes 13. Viernes 13. Un día fatídico, el viernes 13 parece pero nosotros no le tenemos miedo a nada y vamos a ir el viernes 13 a una charla de debate sobre el carácter del nuevo gobierno, del Frente Amplio y la situación política, ¿no? Nacional, internacional. Estamos viendo si va a ser bajo la forma de una mesa redonda con debate ya de distintos expositores. Esa es un poco la idea. Pero la fecha es esa, sí. Lo comunicaremos más adelante, pero sí, ya está bueno que los compañeros vayan agendándose, que el viernes 13 a eso de las 19 horas va a estar esta charla de debate, a la cual ya los estamos invitando. Exacto. Bueno, y con esta cuestión jubilatoria está el rojo vivo, ¿no? Sí, va a haber más novedades seguramente de acá. Seguramente a esa época ya tengamos claro, por ejemplo, el gabinete ministerial. Se había dicho que antes del 15 iba a estar. Sí, faltan algunos, allá hay algunos nombres no confirmados, pero todos lo dan como, y faltan algunos, ¿no? Relaciones exteriores y algunos más que todavía no han trascendido, que son importantes, quiero decir, ¿no? Pero sí. Bueno, quedamos por acá. Nos vemos, compañeros. La semana que viene seguimos comentando la situación nacional e internacional. Hasta la próxima. Vamos.